esta tarde tan otoñal, tan desapacible, pues evidentemente, pues, en nombre del CAUN, daros a todos la bienvenida por integrar esta velada en la que, bueno, posiblemente todos conozcáis a los tres que están en la mesa, el principio, el último en llegar, Rafael Gómez Parra, que por otra parte uno de los organizadores de esta velada, además del CAUN, es El Otro País. Rafael Gómez Parra es el director, el que hace posible desde el punto de vista del oficio y algo más la aparición de este periódico que algunos decimos que es el decano de la prensa alternativa sobre papel, no sé si habrá algún otro. Y después en la mesa los que van a hablar del libro, pues evidentemente son el autor José Manuel Martín Medén, creo que muchos de vosotros también le conocéis y sois de la profesión, y después José Molina. Antes le he preguntado, no le conocía, pues parece ser que además de que no se le podía decir que es viejo periodista todavía, pero bueno, está todavía en activo y evidentemente pues conoce el bicho por dentro, ¿no? Con lo cual eso es fundamental. Entonces, simplemente en nombre del CAUN y por supuesto del Otro País, pues bienvenidos y adelante. Bueno, pues esa es la presentación, es así, es decir, yo llevo muchos años siguiendo a José Manuel Martín Medén y su esfuerzo por conseguir una televisión pública decente. Y bueno, pues cuando me contó que iba a hacer ya un resumen como buen periodista, un resumen corto de su experiencia y de lo que había pasado, pues efectivamente nosotros mostramos enseguida nuestro apoyo. A mí, yo no soy una persona que crea mucho en el sistema y en las administraciones, y efectivamente siempre me parece un trabajo más duro todavía estar dentro de las administraciones y estar todo el día pensando que el trabajo que haces, pues al final pues no digo que no sirva para nada, sino sirve efectivamente para ver cómo el sistema te acogota a los buenos profesionales, acogota a las buenas personas y una de dos, o te vendes o haces lo que Martín Medén, decir, bueno, voy a contar lo que ha pasado y ya está. Y luego José Morillas, que efectivamente yo no le conocía, pero le he seguido sí un poco la pauta, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando él hizo aquel documental de la Pasión del Prado, que es increíble, ver el Prado en el documental es para mí, que además no veo bien, fue descubrir efectivamente un Prado nuevo. Él efectivamente, como toca todas las cuerdas de televisión, puede contar y puede añadir a la experiencia de Martín Medén, pues el esfuerzo que hacen los propios profesionales de televisión por sacar adelante la televisión pública y bueno, pues el hecho de que al final la televisión se vende por trozos, ¿no? Es decir, que todo se lleva luego a empresas foráneas y de amiguetes de los políticos que mandan, y entonces bueno, pues ahí es donde está su pelea, su lucha, y que es la que nos vas a contar, ¿no? Muchas gracias por venir. Empieza eso. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, en un día que además es un día por desgracia para recordar por la tragedia de la Dana que sufrió la provincia de Málaga, la comunidad de Castilla-La Mancha y particularmente Valencia, donde además se junta la tragedia, la ignominia política que está viviendo el pueblo valenciano, y casualmente tiene que ver también con lo que nos convoca aquí, porque aquel día fue también un nuevo drama para la radio y televisión pública, aquel día que fue un golpe cuando se aprobó aquel decretazo contra la radio y televisión, el último, que también lo cuenta Martín Medén
en el libro. Fue uno de los últimos golpes que hemos vivido. Es un honor además participar en esta presentación, pues en este espacio tan cargado de memoria, tan cargado de compromiso cívico como es el Club de Amigos de la UNESCO, para hablar de un libro que desde mi punto de vista es a la vez testimonio, es crónica y es manifiesto. 50 años contra Radio Televisión Española, de mi compañero y amigo José Manuel Martín Medén. Un libro que es una memoria viva de la televisión pública española, contada, como os ha dicho, desde dentro, con la mirada crítica y apasionada de alguien que la ha vivido y que la ha vivido mucho. Esto es un valor, no siempre alguien nos cuenta, nos narra, siendo al mismo tiempo estando en la escena. Y la ha vivido además en este medio siglo. Es un honor también para mí presentar este libro porque, como os digo, conozco al autor, conozco su compromiso, lo he vivido, lo he visto, su honestidad profesional y su coherencia en la defensa de Radio Televisión Española y del modelo público de televisión. Podríamos decir que, una vez más, Medén, que es como le decimos, la casa, Medén, José Manuel, declara su lealtad con esta empresa pública denunciando, narrando, contando lo que se ha hecho contra ella, de su manipulación política, de su desmantelamiento como servicio público y de su progresiva colonización por la lógica mercantil y partidista. Martín Medén tal vez no necesite muchas presentaciones, pero si me permite, por si alguien no lo conoce, creo que es bueno que le demos un reconocimiento. Como os digo, Medén, que es como le solemos llamar a la casa, es uno de estos periodistas que nunca se ha conformado con contar la realidad sin más. Medén la interroga, la escarba hasta entender los hilos concretos que definan el desarrollo de la escena que está contando. Durante más de 5 décadas ha sido reportero, corresponsal, analista y director tanto de la Radio Televisión Pública como en uno de los periódicos históricos y de referencia de la izquierda transformadora en España, el Mundo Obrero. Ha trabajado en América Latina, especialmente en Cuba, México, Colombia. Ha dirigido áreas de informativos internacionales en Televisión Española y ha vivido desde dentro las transformaciones y también las crisis que ha sufrido el ente, primero, y ahora Corporación Radio Televisión Española. Medén ha visto cómo Radio Televisión Española pasaba de ser un órgano de propaganda del franquismo a convertirse, o intentarlo, convertirse en una televisión pública democrática. Y también ha visto cómo, con los años, esa conquista o esa esperanza se ha ido deteriorando, se ha ido fragmentando y cada vez más privatizando de forma evidente y grosera. En realidad, como se señala en el libro, Radio Televisión Española nunca llegó a ser una estructura al servicio de la ciudadanía y de la democracia con la que se soñó en aquellos años de la transición y con la que seguimos soñando algunos como él mismo. Su mirada no es ni ha sido la de un observador distante, sino la del que ha vivido y ha tomado el pulso a las redacciones, a los platós, también desde al propio Consejo de Administración del que ha formado parte en 2 ocasiones. Y desde allí ha sido conocedor de las tensiones, de los silencios impuestos, de las esperanzas frustradas y también de algunas pequeñas victorias que, con grandes dificultades, no vamos a negarlo, nos han mantenido viva y mantienen viva la fe en esa causa de la defensa de lo público. Su trayectoria combina periodismo activo, compromiso social y pensamiento crítico. Y eso se nota también en cada página de este libro que hoy presentamos. Hay vivencia, hay conocimiento y hay también, permitidme que lo diga, y así lo creo, una enorme coherencia con una idea de servicio público que va mucho más allá de la televisión. Puedo decir que en el libro que hoy presentamos hay verdad y hay posición. Hay posición desde la verdad. Yo eso particularmente lo he hecho en falta. Lo he hecho falta en el contexto donde estamos. Posición, verdad, coherencia. Como os digo, algo para mí por lo menos, supongo que para muchos de vosotros y para todos vosotros y vosotras, algo nada trivial. Algo que yo echo de menos, como os digo, sobre todo por determinadas prácticas de la, permitidme, de la izquierda oficial, pongo entre comillas.
aquella que de nuevo, pese a las esperanzas verbalizadas en el 15M, pues entra al final en el juego del pragmatismo ciego, del oportunismo, de la inmediatez fofa, del que no quiere saber más allá de un grado de superficialidad que no le cambie un guión muchas veces prediseñado en un despacho, del que no le interesa meterse en el charco del diagnóstico certero, del conflicto concreto y material. Aquella que en algunos temas parece que, como decía Miguel Delibes en la película y en el libro, primero el libro, la película, el disputado voto del señor Cayo, no quiere ver demasiado ni demasiado lejos. El título del libro, 50 años contra Radio y Televisión Española, puede parecer provocador, incluso beligerante. Puede serlo, pero sobre todo es una defensa apasionada de una televisión pública que él quiere que sea digna, independiente y comprometida de verdad con los ciudadanos. A lo largo de su veintena de capítulos, Martín Medel reconstruye los hechos más destacados que ponen en evidencia, negro sobre blanco, lo que el título avanza: 50 años contra Radio y Televisión Española. Un ángulo, una mirada necesaria, obligada para entender, pero sobre todo, si algún día queremos de verdad proponernos transformar la radio y televisión pública. José Manuel nos recuerda que Radio y Televisión Española no es una empresa más, es un espacio de soberanía simbólica, un territorio de la ciudadanía, o debería ser. Podríamos decir profanado, prostituido. Si somos más políticamente medidos, diríamos una asignatura pendiente de la democracia española. Porque cuando se debilita Radio y Televisión Española, se debilita también el derecho de los ciudadanos a estar informados, a acceder a la cultura, a compartir un relato común. En definitiva, que los ciudadanos y particularmente el pueblo trabajador tengamos no solo derecho, sino a una parcela de poder. Aquella parcela de poder que da la buena información, la cultura y el pensamiento crítico. En este sentido, su libro dialoga, aunque no lo diga expresamente, con una larga tradición, precisamente del pensamiento crítico, que viene ya y que arrastramos con la Escuela de Frankfurt, o autores como Habermas, como Adorno, como Horkheimer. Habermas, por ejemplo, nos recordaba que el espacio público democrático depende de la existencia de esferas de comunicación libres del control del poder político y económico, donde la ciudadanía pueda deliberar racionalmente, donde podamos participar de esa esfera de la opinión pública, donde no seamos agentes pasivos, sino protagonistas en la construcción del debate público. Eso, en el ámbito mediático, se traduce en una idea muy clara: sin medios públicos fuertes e independientes, no hay espacio público democrático real. La crítica de la Escuela de Frankfurt a la industria cultural ya advertía justamente de esto: cuando la cultura, la información, el entretenimiento quedan bajo control de las grandes corporaciones privadas, se convierten en instrumentos de homogenización, de consumo y de distracción masiva. El aura que puede tener la cultura como poder de transformación se elimina. Adorno y Horkheimer lo dijeron con crudeza: la cultura, cuando se convierte en industria, deja de emancipar para pasar a reproducir las lógicas del poder. Lo curioso, lo sorprendente, es que siendo esta una línea de pensamiento clásico de la izquierda, una de las tesis que expone el libro de Medel es que las organizaciones progresistas en España, que se llaman transformadoras, adolecen de un programa de comunicación para los medios públicos. Precisamente cuando las grandes corrientes, las grandes escuelas de estudio y programas sobre los medios de masa han estado lideradas por pensadores marxistas y pensadores de la izquierda. En el libro hay tres grandes líneas que me parecen fundamentales y que quiero destacar, sin hacer spoiler, por supuesto: la denuncia, la memoria y la propuesta. La denuncia de cómo los poderes políticos han intervenido en concreto en la radio y televisión española, usando su estructura como instrumento de propaganda o de control. El libro, de forma precisa, atiende a la pregunta de cómo sucedió. Precisamente el cómo sucedió nos da elementos para lo que hablamos de la memoria, porque podemos entender a los actores, las decisiones, las traiciones, el cruce de intereses, el cruce de poderes, y saberlo históricamente, de dónde venimos. Y por último, propuesta. ¿Por qué? Porque el libro
desde estos puntos de partida, nos da conciencia para pensar tal vez una hoja de ruta que recupere una radiotelevisión pública, recupere o la conquistemos, que recupere una radiotelevisión pública al servicio de la ciudadanía, con independencia editorial, producción propia interna y un mandato verdaderamente público. Al menos que nos enseñe de qué tenemos que estar prevenidos y cómo se mueve la lucha de clases dentro de este escenario concreto del poder. Leer este libro hoy es leer también el presente, porque Radio Televisión Española sigue siendo, lo ha sido desde su origen, un espejo, a veces deformado, de la vida del país, de la vida democrática y no democrática del país. Un microcosmos de las contradicciones, de los modus operandi, de la naturaleza y debilidades de las clases sociales, de sus sectores y sus élites, del clientelismo, de los favores, de la necedad, de la corrupción, de la mentira, de la traición de los ideales. En 50 años hemos vivido muchos cambios sociales, una profunda revolución tecnológica, que la estamos viviendo en este momento, pero muchos dilemas siguen siendo los mismos. ¿Quién controla la televisión pública? ¿A quién sirve? ¿Quién decide qué se cuenta y cómo? José Manuel no escribe desde el resentimiento, sino desde esa esperanza combativa que albergamos muchos. Desde la convicción de que Radio Televisión Española puede ser mucho más que una empresa, puede ser una institución cultural, social y democrática al servicio del pueblo y al servicio del pueblo trabajador y al servicio de las transformaciones sociales que necesita nuestro país. De hecho, la propia Radio Televisión Española es una, como decimos, es esa asignatura pendiente que bien explica nuestro compañero. Y en este sentido, 50 años contra Radio Televisión Española no es solo un balance histórico, sino también un manifiesto ético y profesional. Por eso, este libro no es solo para quienes trabajan o hemos trabajado en Radio Televisión Española o aman la televisión, es un libro para todos los que creen que la información veraz y la cultura pública son pilares de la convivencia, de la democracia y las condiciones para una transformación y un avance social. 50 años contra Radio Televisión Española nos recuerda que la independencia no se regala, se conquista cada día, que la memoria no se archiva, se defiende, y que la televisión pública, como la libertad, aquella que entendemos los progresistas, no aquella que nos venden junto a algunas cañas, solo existe si la sociedad la reclama. Les invito pues a leerlo, a pensarlo, a discutirlo, no solo como una crónica del pasado, como les digo, sino como una herramienta para pensar el futuro de nuestra comunicación pública, de nuestra empresa pública y de nuestra propia sociedad. Presentar este libro hoy no solo es presentar una obra, es dar voz a un testigo, ¿por qué no?, decirlo, incómodo, pero muy necesario. Y en tiempos donde la memoria se borra y el ruido sustituye a la información, necesitamos más que nunca voces como la de José Manuel Martín Medel. Gracias, José Manuel, gracias, Medel, por escribir este libro y por seguir luchando, como siempre, contracorriente, para que Radio Televisión Española sea de todos, sea de la democracia en la que creemos, sea del pueblo y de quien no tiene más que voz. Sin nada más que deciros, doy paso al autor de el libro. Buenas tardes, gracias a vosotras y vosotros por haber venido y muchas gracias al Boletín y al Otro País por haber publicado este libro. Hace un año, por primera vez en Radio Televisión Española, la Moncloa perdió la mayoría en el Consejo de Administración. Tremendo. La reacción de la Moncloa fue imponer un decretazo a través del gobierno de coalición para eliminar al Consejo de Administración insumiso, nombrar a otro controlado y dominado por el PSOE y a un nuevo presidente. Aquella operación reproducía lo que había hecho el gobierno de Mariano Rajoy cuando también a través de un decretazo cambió el procedimiento para nombrar el Consejo de Administración y hacerlo sumiso. El decretazo, aparte de otras consideraciones que se pueden hacer sobre ese procedimiento, violaba el reglamento que el Parlamento Europeo acababa de aprobar para proteger a los medios audiovisuales del servicio público. El reglamento que aprobó el Parlamento Europeo dice, leo textualmente, es muy breve,
que las decisiones de destitución de los miembros del Consejo de Administración del Servicio Público antes de que expiren sus mandatos estarán debidamente justificadas, únicamente podrán adoptarse con carácter excepcional cuando dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones con arreglo a criterios establecidos de antemano, estarán sujetas a notificación previa a las personas a las que afectan y bajo control judicial. Bueno, es evidente que Moncloa había perdido la mayoría en el Consejo de Administración y que el decretazo se aplicaba a pesar de que no estaba debidamente justificado, no tenía argumentos para su carácter excepcional, no habían dejado de cumplir sus funciones los miembros del Consejo de Administración que liquidaron, no había unos criterios establecidos de antemano para aplicarlo, no hubo una notificación previa a las personas a las que afectó esa liquidación y en cualquier caso no había ninguna protección bajo control judicial. Aquel decretazo se aprobó por el gobierno de coalición, lo asumió sin ninguna limitación el socio de ese gobierno de coalición denominado Sumar, y se aprobó, se convalidó el decretazo en el Congreso con la mayoría del voto de investidura de Pedro Sánchez. El único grupo que no entró en ese juego fue el Bloque Nacionalista Gallego. Claro, el Bloque Nacionalista Gallego tiene la experiencia de lo que el Partido Popular ha hecho con la televisión pública en Galicia y veía que se iba a hacer lo mismo con Radio Televisión Española. No solamente se eliminó a un Consejo de Administración que había sido nombrado por el Parlamento para 6 años y en el que solamente habíamos desempeñado nuestras funciones durante la mitad, durante 3 años, sino que además se nombró a un nuevo presidente puesto por la Moncloa, y al Consejo de Administración se le quitaron sus competencias fundamentales para acumularlas en la figura del nuevo presidente que se puede decir sin ninguna exageración que, siendo la única autoridad para definir la política informativa, la política laboral, la política profesional, el nombramiento del equipo directivo y sobre todo la contratación de las empresas externas para hacer programas para la televisión española, todo eso antes tenía que aprobarlo previamente el Consejo de Administración. El nuevo presidente es prácticamente el caudillo de Radio Televisión Española en estos momentos. Lo peor de ese decretazo es que era la segunda vez en la que la izquierda del PSOE se sumaba a lo que el bipartidismo venía haciendo contra Radio Televisión Española. La primera vez había sido cuando el gobierno de Zapatero impuso un ERE absurdo por criterios de edad, un ERE salvaje impuesto desde la SEPI en el 2007, y aquel ERE fue asumido y aprobado, apoyado por Izquierda Unida, por Comisiones Obreras y por la UGT. Durante 50 años, desde 1975 hasta este 2025, todos los gobiernos, incluido el actual gobierno de coalición, han actuado contra Radio Televisión Española impidiendo que pueda ser un auténtico servicio público. La historia comienza cuando la UCD y el PSOE acuerdan, al negociar el Estatuto de la Radio y de la Televisión, el primer estatuto en 1980, acuerdan que quien gobierne controlará Radio Televisión Española. Y así se desarrolla hasta que, a partir de 1982, con la mayoría absoluta del felipismo, se establece el modelo que con pequeñas variaciones sigue vigente en estos momentos, que es la gubernamentalización de la información, la marginación de Radio Nacional de España, la reducción de la plantilla y la apertura a las productoras externas para elaborar los programas de televisión española.
En el gobierno del felipismo se hizo además otra barbaridad que costó mucho dinero de los impuestos de los españoles, que fue que en lugar de financiar Radio y Televisión Española con los presupuestos generales del Estado, como establecía el Estatuto de la Radio y de la Televisión, el gobierno de Felipe González obligó a Radio y Televisión Española a financiarse con deuda del Estado. Es decir, en lugar de aportar desde los presupuestos el dinero para el servicio público, se decía al servicio público que pidiera créditos a la banca que se respaldaban desde el Reino de España. Eso fue un tremendo negocio para la banca y una ruina para los españoles que pagamos impuestos. Entre los 14 años del felipismo y los 8 años de la Aznalidad, el pago de Radio y Televisión Española mediante créditos solicitados a la banca supuso un sobrecoste de 4.000 millones de pesetas, que son los los intereses que se tenían que pagar por los créditos de la banca. 4.000 millones de pesetas. Eso fue durante el felipismo. A continuación llegó la Aznalidad. Siempre ha sido igual. Las peores iniciativas contra Radio y Televisión Española han venido con gobiernos del PSOE y el PP se ha encontrado con la facilidad de que lo único que tenía que hacer era mantener esos procedimientos y empeorarlos, envilecerlos. Y eso fue lo que hizo la Aznalidad. Y la Aznalidad hizo una de las cosas tremendas que no tienen explicación, que fue incluir a Radio y Televisión Española en la SEPI, hacernos depender de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, un modelo de dependencia que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea y que además es absolutamente absurdo, que dependan Radio y Televisión Española de un organismo como la SEPI. La manipulación que hizo el Partido Popular de la información fue tremenda. Solamente tenemos que recordar al señor Urdaci y sus procedimientos en los telediarios. Después del gobierno de Aznar llega el gobierno de Zapatero. Y Zapatero hace una muy buena ley para Radio y Televisión Española, la ley del 2006. El problema es que nada de lo que esa ley contenía luego se aplicó. Es decir, esa ley establecía que Radio y Televisión Española iba a ser independiente, así lo dice la ley textualmente, tanto del gobierno como de la administración general del Estado. Esa no dependencia, esa autonomía, esa independencia estaría garantizada con la creación de una autoridad audiovisual, lo que se iba a llamar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que sería independiente del gobierno y de cualquier otra fuerza política o económica, y tendría como función vigilar que tanto el servicio público como los negocios audiovisuales cumpliesen la legislación. Bueno, ese consejo nunca se creó, Zapatero no se atrevió o no quiso, se arrepintió, pero no lo estableció, y cuando llegó después el siguiente gobierno del PP lo eliminó el gobierno de Mariano Rajoy directamente de la ley. Nunca se creó ese órgano independiente, y no solamente nunca se creó, sino que lo que Zapatero anunció como Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, Autoridad Audiovisual Independiente, ahora se ha convertido en que la autoridad audiovisual, evidentemente nada independiente, es el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que fue el que elaboró el ministro Óscar López el decretazo de hace un año para liquidar al Consejo de Administración. Bajo el gobierno de Zapatero se establece también una ley de financiación de Radio y Televisión Española, mediante la cual se le quita la publicidad a Radio y Televisión Española y se le regala al duopolio comercial 600 millones de euros al año. Eso, si se hubiera cumplido esa ley, Radio y Televisión Española hubiera tenido, y así lo anunciaba la ley, una financiación suficiente, estable y duradera. Pero esa ley tampoco se ha cumplido. De hecho, aproximadamente el incumplimiento de esa ley de financiación, sobre todo con el gobierno de Mariano Rajoy, que redujo el presupuesto de Radio y Televisión Española en un 40% aproximadamente, el incumplimiento de esa ley de financiación ha hecho que desde entonces
desde Zapatero hasta ahora, Radio Televisión Española haya dejado de percibir aproximadamente 4.000 millones de euros de la financiación que le correspondería si la ley se hubiese cumplido. Zapatero no solamente hizo esa buena ley, hizo esa ley de financiación que no se cumplió lo de la autoridad audiovisual, también estableció el mandato marco, que era que el Parlamento decidía lo que tenía que hacer Radio Televisión Española, se lo encargaba, y en 6 meses se tenía que negociar entre el Gobierno y Radio Televisión Española lo que se iba a llamar un contrato programa, que era el que establecía el plan estratégico de la programación y el procedimiento de financiación, es decir, el presupuesto. Bueno, el mandato marco nunca se cumplió, caducó y sigue caducado, pendiente de su renovación desde hace 8 o 7 años. El contrato programa, que se tenía que haber hecho a los 6 meses, nunca se formalizó, por lo tanto quedó en manos de cada gobierno establecer el presupuesto de Radio Televisión Española, de manera que cada gobierno, al hacer los presupuestos generales del Estado, decide qué dinero le entrega a Radio Televisión Española, lo que hace que Radio Televisión Española no pueda tener una financiación garantizada de manera plurianual para poder hacer planes de programación y de desarrollo y de personal con tiempo suficiente. No tiene una financiación suficiente, no tiene una financiación permanente. Cada gobierno da a Radio Televisión Española el dinero que considera. Eso teniendo en cuenta, un paréntesis, que desde el principio hasta ahora Radio Televisión Española es entre las 5 grandes radiotelevisiones de servicio público de la Unión Europea: Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España. Es la que tiene menos presupuesto, menos plantilla y mayor capacidad de producción proporcionalmente. Radio Televisión Española tiene 6 emisiones de televisión, 6 emisiones de radio y una multimedia en la página web, que cuesta a los españoles 10 céntimos de euro por persona y día. Es decir, no hay nada más barato en servicios públicos que eso. Por lo tanto, la mala imagen que los enemigos de Radio Televisión Española han querido crear, hablando del despilfarro del Estado en cuanto al servicio público, es mentira. Y Zapatero, cuya ley no se cumplió. Yo en el libro hablo del PSOE contra el PSOE, es decir, porque fue el PSOE el que impidió que se aplicase la ley del PSOE. De Zapatero fracasó el mandato marco, fracasó el contrato programa, fracasó la autoridad audiovisual independiente, fracasó la independencia respecto del gobierno y de la Administración General del Estado, y para terminar de redondear el desastre, la SEPI, a la que nos había incorporado la Aznalidad, impuso el ERE bárbaro, salvaje, absurdo del 2007. Es decir, se puede discutir si hacía falta o no reducir la plantilla. Los que defendíamos el servicio público siempre habíamos defendido que el proceso debería ser que el Parlamento decidiera qué tiene que hacer Radio Televisión Española, que a continuación la ley de financiación estableciera el presupuesto, y una vez sabiendo lo que hay que hacer y con qué dinero se cuenta, analizar si la plantilla es suficiente, escasa o está equilibrada. Pero se hizo al revés. Primero se redujo la plantilla casi a la mitad, después vino la ley de financiación y al final el mandato marco, que, como ya he dicho hace un momento, no se cumplió. Aquel ERE, si de verdad era necesario reducir la plantilla, se tendría que haber hecho de una manera valiente. Es decir, miren ustedes, esta es la plantilla, y en esta plantilla sobran tantos periodistas, tantos técnicos, tantos administrativos, tantos directivos, pero no, se hizo un ERE por criterio de edad. Me imagino que alguien cogió la plantilla y vio y dijo: mira, si a partir de los 52, 54 años los jubilamos anticipadamente de manera voluntariamente obligatoria, reducimos la plantilla casi a la mitad, y así lo hicieron. Con lo cual, aparte de prescindir de un patrimonio profesional muy valioso, que eran los que habíamos aprendido en Radio Televisión Española,
se desarticuló la estructura profesional de Radio Televisión Española, quedando en algunas áreas más de lo que se necesitaba y en otras mucho menos de lo que era necesario. Y esa destrucción de la estructura profesional de Radio Televisión Española se combinaba con la reducción del presupuesto. Si tú a una empresa como Radio Televisión Española le quitas casi la mitad de la plantilla y reduces, como luego haría Rajoy, un 40% el presupuesto, tienes la excusa perfecta para decir que no puede hacer producción interna y sacar esa producción de los programas de televisión española a las productoras externas de los amigos de uno u otro gobierno, que es lo que está ocurriendo en este momento. Si tú coges ahora la programación de la primera cadena, el 95% son programas hechos con productoras externas. Esas productoras hacen un negocio tremendo, son 400 millones de euros anuales los que se dedican a comprar a esas productoras los programas de televisión española, 400 millones de euros. Una vez que llega otra vez el PP al gobierno con Mariano Rajoy, lo que Mariano Rajoy hace es un decretazo para cambiar el procedimiento de elección del Consejo de Administración y de la Presidencia, de manera que puede nombrar un equipo a su disposición controlado por el PP. Y sigue el modelo de control de la información, producción externa en lugar de producción propia, marginación de Radio Nacional de España, reducción de la plantilla, reducción del presupuesto. Y llegamos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anuncia que va a democratizar definitivamente Radio Televisión Española, negocia con Pablo Iglesias un nuevo Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración tenía una gran presencia de la izquierda del PSOE. Se producen las votaciones correspondientes en el Congreso, luego van al Senado, y cuando vuelve al Congreso ya ese nuevo Consejo de Administración se pierden, comillas, 2 votos de diputados del PSOE y no se puede concluir la operación de supuesta democratización con el nombramiento de ese nuevo Consejo de Administración. ¿Y qué pasa entonces? Que en el decreto por el que se había preparado esa operación, Sánchez había incluido de contrabando la cláusula de que si el proceso no concluía como estaba previsto, se aplicaría una autoridad única, lo que se llama la administración única, que en este caso fue Rosa María Mateo, una administradora única. Una administradora única que iba a ser para 3 meses mientras se resolvía ese vacío que se había creado por el fracaso del acuerdo, por el incumplimiento del acuerdo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, y lo que iba a ser para 3 meses duró 3 años. Es decir, era la primera vez que en Radio Televisión Española había una autoridad única durante 3 años, sin control del Consejo de Administración, y que podía hacer lo que quisiera. Pero eso se tenía que terminar, y esa experiencia, cuando se consume esa experiencia después de 3 años, se hace un supuesto concurso público, que es una pantomima, y se desemboca de nuevo en lo que se había hecho siempre, que era un pacto para renovar el Consejo de Administración con los partidos mayoritarios en el Congreso, en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. Se establece un acuerdo entre el PP, el PSOE, el PNV y Unidas Podemos, y en 2021 hay un nuevo Consejo de Administración de 10 miembros, 4 del PSOE, 3 del PP, 2 de Unidas Podemos y 1 del PNV. Se suponía que ese Consejo de Administración iba a reproducir la mayoría del gobierno de coalición y del voto de la investidura de Pedro Sánchez. Pero mira por dónde resulta que no es así como salen las cosas. El presidente que habían acordado el PP y el PSOE, un prestigioso catedrático universitario en temas de comunicación, decide decantarse hacia el PP. Tremenda sorpresa en la Moncloa. Podrían haber elegido mejor al presidente,
y Moncloa le obliga a dimitir. De 10 consejeros quedábamos 9. En aquel momento había dos maneras de resolver el problema. Uno era que la mayoría de 2/3 necesaria en el Congreso se pusiera de acuerdo para nombrar a un consejero que sustituyera al presidente dimitido y a través de ese mismo procedimiento acordar un nuevo presidente. Se supone que el PP se negó a negociar y como no había una solución por ese procedimiento que era el lógico y el legal, el otro procedimiento establecido en la legislación interna de Radio Televisión Española era nombrar una presidencia interina, y se nombró una presidencia interina en la persona de Elena Sánchez, que es una de las personas que habían entrado en la cuota de 4 del PSOE. Moncloa le asegura que va a tener autonomía absoluta para realizar sus funciones y Elena Sánchez decide que es la presidenta y que va a actuar con independencia. Tremenda sorpresa en la Moncloa, a la que no le gusta esa actitud, y a partir de ese momento empieza un acoso contra ella. En el Consejo de Administración, mientras tanto, se había formado una mayoría inesperada, que eran los 3 consejeros del PP, el presidente al que obligan a dimitir, 4, un tránsfuga del PSOE, Ramón Colón, y el del PNV, que como sabéis siempre adopta la postura que le va a dar algún fruto o rendimiento a su partido. Es decir, lo que iba a ser una mayoría de izquierda en el Consejo de Administración se convierte por sorpresa en una mayoría del PP aliado con el tránsfuga, el presidente y el PNV. Como Elena Sánchez no cumple lo que le dice la Moncloa, esa pinza entre los tránsfugas del PSOE, el PNV y el PP la elimina, la destituye, y llegamos a la situación en la que de los 4 consejeros y consejeras que tenía el PSOE, al presidente le han obligado a dimitir, a Elena Sánchez la han destituido, Ramón Colón es un tránsfuga y solamente les queda la profesora universitaria Concepción Cascajosa. Y es cuando se produce el debate sobre la contratación del programa de Broncano, que podía haber sido un programa más, pero que se convierte, precisamente por la coyuntura en la que se produce la polémica, en un elemento definitorio de la situación. Allí había, digamos, mitad y mitad en el Consejo. Elena Sánchez, que era presidenta interina, tiene la elegancia de decir que ella no va a decidir si se contrata o no ese programa y que lo deja en manos del Consejo de Administración y de la mayoría que se produzca. Los que estaban a favor de la contratación de Broncano sintonizaban con el deseo de la Moncloa, que era quien había impulsado la contratación de este programa, porque consideraba que era el único que le podía hacer la contra a los hormigueros, programa que desde Moncloa consideraban el que más daño les hacía. Los que no estábamos por aceptar la forma en que se iba a contratar a Broncano, el acuerdo inicial eran 3 años, 14 millones por año, y además en el mantenimiento durante esos 3 años del programa, tuviera o no tuviera audiencia, funcionara o no funcionara. Los que no estábamos de acuerdo con esa operación, y Elena Sánchez lo había manifestado desde el principio, era que había que hacer una contratación como cualquier otro programa. Se contrata por 1 año, si funciona se renueva, y además, en lugar de entregárselo a una productora, hacerlo por lo menos en coproducción, de manera que se utilizasen también los recursos técnicos y profesionales de la plantilla de Televisión Española. Aquello queda sobre la mesa. Hay que nombrar otra presidencia interina. Al PSOE solo le queda Concepción Cascajosa, pero Concepción Cascajosa tiene 4 votos a favor y 4 en contra, y decidía mi voto. Ese voto se negocia a cambio de que el
el Ministerio de Hacienda, del que depende Radio Televisión Española a través de la SEPI, se compromete conmigo a que, si aprobamos el nombramiento de Cascajosa, ellos van a reducir la externalización de la producción de programas para la televisión española, van a reducir el coste de la operación Broncano y van a renovar el Consejo de Administración como se debería haber hecho desde el principio, es decir, nombrando el sustituto del presidente dimitido, llegando a un acuerdo para un nuevo presidente y estableciendo, por lo tanto, recuperando el funcionamiento normal del Consejo de Administración. Nada de eso hicieron y al final se produce la pérdida de la mayoría en el Consejo de Administración por primera vez desde la Moncloa. La Moncloa pierde la mayoría en el Consejo de Administración y decide resolverlo manu militari. Decretazo, Sumar lo acepta, la mayoría del voto de investidura de Pedro Sánchez lo convalida en el Congreso y se nombra un nuevo Consejo de Administración al que se le quitan las competencias más importantes, se acumulan en la nueva presidencia y esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Os recuerdo, por lo que tú decías al principio, tanta importancia concedía la Moncloa a la convalidación del decreto para eliminar el Consejo de Administración, donde estaba en minoría la Moncloa, que fue lo único que se votó en la sesión del Congreso cuando se suspendió la sesión por la Dana de la Comunidad Valenciana. Es decir, el Gobierno de coalición en pleno mantuvo solamente la votación para convalidar el decretazo. Y así hemos llegado a esta situación en la que, retomando un comentario que tú hacías, a lo que hay que añadir lamentablemente que si durante la mayor parte de estos 50 años la responsabilidad de actuar contra la televisión española impidiendo que sea un auténtico servicio público ha sido del bipartidismo, con el decretazo de hace un año, la izquierda del PSOE se une a las operaciones que tanto daño le han hecho permanentemente a Radio Televisión Española. Y además nos encontramos con que la izquierda del PSOE no tiene política de comunicación. Eso lo denunció Vázquez Montalbán permanentemente, sin que tuviera mucho éxito. Pero es que, y con esto termino, alrededor de la aprobación del decretazo se producen tres cosas que explican esa ausencia de política de comunicación. Cuando se elabora el programa electoral de Sumar, se crearon grupos de trabajo por sectores. No hubo ningún grupo de trabajo sobre el tema de la comunicación. El programa electoral de Sumar no tenía política de comunicación. Inmediatamente después de que Izquierda Unida aprobase, Izquierda Unida y el Partido Comunista, mi partido, aprobase el decretazo del gobierno de coalición, inmediatamente después de que Izquierda Unida aprobase el decretazo, lanzó lo que se llama la Convocatoria por la Democracia, que no tiene política de comunicación, ni una línea hay en ese programa. Y al mismo tiempo el Partido Comunista, insisto, mi partido, anunciaba que iba a actualizar su programa estratégico. Y yo me puse en contacto con la encargada de coordinar ese debate y esa renovación para preguntarle ¿por qué no hay nada sobre política de comunicación? Dice, sí, no lo hemos incluido, no porque no sea importante, pero es que ahora pues, la renovación del programa estratégico del Partido Comunista no tiene política de comunicación. Bueno, así hemos llegado hasta hoy y después de agradeceros otra vez vuestra presencia me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta u opinión que queráis plantear. No, es una... ¿En serio? ¿En ningún momento has tenido ese...? No,
No, es un capítulo más de la política de resistencia. Es decir, yo entré en el 76 en Radio Televisión Española, y desde entonces, según las distintas etapas por lo que ha pasado en Radio Televisión Española, hemos peleado el servicio público de distintas formas. Y la que en esta etapa correspondía era la de, que es la intención del libro, la de contarlo, de manera que un libro pequeñito, muy fácil de leer, quien se tome la molestia de leerlo puede saber cómo se han producido esos 50 años contra Radio Televisión Española. Si yo hubiera urdido una vendetta, tendría otras cosas que contar, más sustanciosas, de pornografía de la comunicación que interesan más a determinados medios. O sea que no tenías fin comercial, porque en ese caso podía haber sido mucho más práctico para la editorial, haber sacado muchos más ejemplares, haber vendido y haber sacado todos la víscera, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido más comercial un libro del corazón de Radio Televisión Española, ¿no? Si nadie se anima, yo es que no quiero tomar el monopolio, pero un poco, o sea, después lo he leído y conozco todo el proceso, lo he sufrido también, y por tanto yo creo que un poco, lo hablaba con algunas personas, es un poco para cafeteros. Hay una parte fundamental que es la historia, parte de la historia de la democracia y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, qué elementos han contribuido a llegar a este estado de cosas, pero aprovechando un poco lo que decía antes Morillas, él hablaba de, pues hace una pregunta, no sé si es retórica o no, que te la traslado, si es recuperable, si tienes esperanza, y añado más, ¿qué sensación tienes después de estos 50 años de haber participado, de haber llegado contra el muro? No, hay que pelear por aquello en lo que crees y empujar en la dirección que te parece más adecuada en función de eso en lo que crees. Y mi sensación es que hemos peleado unos cuantos durante muchos años por un auténtico servicio público. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Desde luego muy optimista de cara al futuro no soy, pero siempre estaría dispuesto a seguir embarcándome en una nueva operación democratizadora, o supuestamente democratizadora, ¿no? Pero a lo que he contado aquí hay que añadir algo que a mí me parece muy importante en estos momentos, y es que lo que se está haciendo con Radio Televisión Española, aparte de la descomposición del servicio público, es destruir la ilusión de la plantilla. Es decir, en estos momentos el mensaje que le está llegando a la plantilla, con la contratación de productoras externas para hacer la programación y con la contratación de profesionales de fuera de la plantilla, que en un 95% no hacen ninguna falta, porque en la plantilla hay gente que puede hacer igual o mejor las funciones para las que son contratadas. El problema es que a la plantilla se le está planteando una especie de ERE virtual, que consiste en decir, mira, aquí no tienes futuro, lo mejor es que o si te quieres quedar te calles, o que vayas pensando en la jubilación anticipada como manera de resolver tu futuro. Y ese deterioro de la plantilla es tan difícil de recuperar como de recuperar el auténtico sentido del servicio público. De hecho, durante muchos años, es decir, yo he trabajado como periodista, he sido directivo, he estado en el Comité General Intercentros, en el Consejo de Administración 2 veces, he sido corresponsal de Radio Nacional y de Televisión Española, conozco Radio Televisión Española con todas las miradas desde todos los puntos de vista, y lo que siempre hemos defendido, o siempre defendíamos, yo desde mi sindicato de entonces, Comisiones Obreras, cuando Comisiones Obreras era un sindicato sociopolítico y no lo que han hecho con ese sindicato ahora, lo que defendíamos siempre era que la mejor manera de defender a la plantilla para que tuviera unas buenas condiciones era defender la calidad del servicio público, que eran las dos patas o las dos ruedas de la misma bicicleta. Y en este momento estamos viendo cómo al deterioro del servicio público se añade el desencanto de la plantilla. Y eso sí que es una descomposición muy difícil de resolver, porque se ha inducido, desde el ERE del 2007, se ha inducido en la plantilla el sentimiento de sálvese el que pueda.
Es decir, de que aquí eso de defender el servicio público es una utopía, lo que hay que buscar es el plus y el acomodo en la estructura profesional llevándote bien con los que manden, y eso hace que sea muy difícil sostener esas señas de identidad que deberían ser la marca del servicio público. Es decir, la destrucción del servicio público y el desencanto de la plantilla son las dos patas, y una y otras son muy difíciles de recuperar, ¿no? Si me permites, te puedo asegurar de forma directa que Meren tenía escrito este libro, por lo menos en su cabeza, antes de que no estuviera, vamos, antes de que saliera del Consejo de Administración. Por lo que yo he hablado, lo que le he oído, lo que ha defendido públicamente, corrígeme si me equivoco, lo que ha hecho ha sido plasmar un pensamiento, una inquietud, lo que tenía ya pensado, elaborado, masticado, ha dicho, voy a escribirlo. No ha habido un causa-efecto de que me siento incómodo, ahora os vais a enterar. No ha sido así. Esto te lo puedo asegurar personalmente. Y fíjate, lo que cuenta el tema del desencanto de la plantilla, yo creo que como demócratas y como gente progresista de izquierda, yo creo que posiblemente seamos la mayoría, o todos de aquí y todas, nos lleva además a un terreno de reflexión que desde mi punto de vista trasciende la propia radio y televisión española. Mirad, nosotros en la lucha que hemos llevado como trabajadores desde finales de la primera década del 2000, 2007, 2008, donde empezaron a entrar a saco las productoras, que ya venían de antes, y bueno, aquí venía un tema también, el mandato marco, ¿qué hace? ¿Qué papel cumple? Pues ahí fue el primer proceso liberalizador, porque se podía haber hecho un mandato marco de una manera, se hizo de otra, en fin. A partir de la llegada de la corporación, cambiamos de lente a la corporación, las productoras entran a saco. Nosotros convocamos dos huelgas en Radio y Televisión Española y 2 paros. No se pedía ni un solo céntimo de aumento laboral. Era una medida de decir servicio público, no a la externalización, no a la privatización. Todo iba por ahí. ¿Qué ha pasado? Luego convocamos, cuando Rosa María Mateo, convocamos otra huelga con un programa. Fue el movimiento sindical transversal más grande que ha tenido la historia de Radio y Televisión Española. Llegamos a recoger 1.500 firmas en un decálogo de unidad. 1.500 firmas, no había, es decir, ahora mismo la afiliación sindical, incluso los votos, tenemos aquí a un compañero del secretario del CGT de jurídico, pero vamos, es escasa, la abstención es escasa. Y voy al tema del desencanto. El problema del desencanto, que ya lo hemos vivido también en otras etapas políticas, es muy peligroso, porque ha pasado 2 cosas con el desencanto. El desencanto nos ha llevado, además de lo que narra José, ha llevado a 2 cosas más. Una, desde el punto de vista sindical, es que la estructura del sindicato vertical, me da igual si se llama UGT o sindicato independiente, incluso una buena parte, hay que decirlo, de comisiones obreras, del cual todavía sigo siendo afiliado, porque digo, yo mantengo que a lo mejor el que se tiene que ir es otro, o a lo mejor me tengo que ir yo, no lo sé, en fin, una buena parte de comisiones han entrado en un juego absolutamente que es un juego de conseguidores, no son sindicatos de clase. Tú afíliate que yo te voy a dar a cambio de lealtad. Y se tienen, entenderme, perdonadme la expresión, corrales de afiliación. Precisamente por eso, dejarme que haga esta puntualización, os enterasteis de las oposiciones del famoso fraude de las elecciones a redactor. ¿Qué hay detrás de aquello que fue que la UGT, ¿no? o 2 en concreto, ahora están imputados por el tema de que se filtran las preguntas? No miremos solamente que hay 2, no puede ser que haya 2, no es verdad que haya 2, no es posible. 2, la maquinaria, y os lo dice, yo fui llamado para participar en el segundo tribunal de las oposiciones como redactor, donde ahí nos costó reorganizar todo aquello y llevarlo a una forma limpia. Es decir, 2 personas no filtran las preguntas. No se trata de que tú eres mi amigo y yo te lo voy a soltar. Imposible.
tiene que haber una estructura para poder filtrar las preguntas tal como ocurrió. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que hay es un sistema clientelar. Durante 10 años no ha habido, durante 10 años no, 15, no ha habido oposiciones. Los sindicatos que han pasado de ser sindicatos de clase, estos sindicatos tipo, sobre todo UGT y sí, pasan de ser sindicatos de clase a ser sindicatos conseguidores. ¿Conseguidores de qué? De empleo, de mantener, de puestos. No hay carrera profesional, no hay una RPT, una relación de puestos de trabajo, asignatura histórica, por cierto, que el compañero de la CGT está llevando de forma brillante. Entonces, en ese contexto, esos sindicatos están solamente para decir, si tú te afilias, yo te voy a mantener tranquila la vida. Si no, aunque seas lo que seas, aunque estudies lo que estudies, aunque tengas los méritos que tengas, no vas a llegar a nada. Ese tipo de sindicalismo, ese tipo de clientelismo es lo que hoy impera en Radio y Televisión Española. El desencanto ha permitido que ese sindicalismo y esa corruptela, ese cáncer que tiene en el sistema de la vida diaria de Radio y Televisión Española, digamos, sea hegemónico. Eso es una. Dos, a nivel político. Fijaros que hace muy poco tiempo, en esa masa de trabajadores que estábamos movilizando con un programa, había niveles de conciencia, como en todo, pero había una ilusión, había una lucha política, que era algo más que una lucha sindical, era una lucha política, por un modelo, 10 puntos de un modelo. La gente lo creyó, la gente lo siguió, conseguimos una huelga, otra huelga contracorriente, y todo eso hizo, se hundió. ¿Sabéis lo que pasa? Que muchísima gente progresista, incluso luchadora, hoy, si le preguntas qué va a votar, te dice, en el mejor de los casos, que no va a votar nada, porque su experiencia es que le han traicionado. Muchos acabarán votando a lo mejor a la izquierda, pero con la nariz tapada, porque su experiencia vital es, me han traicionado. Y muchos compañeros que te lo dicen, y compañeras que han estado en primera línea, incluso te dicen, yo no voy a votar porque la visceralidad que me sale es votar a algo que nunca quiero votar. A lo mejor la izquierda tendría que hacer también reflexión, porque esto, antes os decía, y lo creo así, es que Radio y Televisión Española, por la construcción de esa estructura social que hay, es un microcosmos de lo que pasa en España. Es decir, a lo mejor nos tendríamos que hacer pensar por qué la izquierda está perdiendo zonas, sectores de las clases populares. Tiene que ver a lo mejor porque estamos haciendo una política de pragmatismo político en los despachos y a lo mejor hemos dejado de acudir a las fábricas y de escuchar a la gente, de escucharla, de decirle, estamos contigo. Los mejores momentos, y aquí hay un compañero de Comisiones Obreras, los mejores momentos que tuvo Comisiones Obreras fue precisamente, además, cuando coincidió un programa, pero sobre todo cuando había cuadros que estaban directamente y miraban cara a cara a la gente y decían, estoy contigo, te escucho, estoy contigo, somos tu sindicato. Eso se ha diluido completamente, no existe en la tele. El desencanto produce también una desmovilización política, ojo, que puede ser muy peligrosa. Muy bueno. ¿Habías pedido el turno? Sí. El discurso, me ha parecido demoledor, plausible y entendible, ¿no? Pero me llama la atención en dos momentos, que siempre has quedado en minoría respecto a las organizaciones sindicales o políticas de pertenencia, tanto cuando el ERE como en la última fase. Discurso triste, además reforzado con la intervención del compañero, ¿no? No tengo elementos para rebatirlo porque desconozco los compañeros de comisiones, el sindicato al que yo pertenezco hace muchos años, que han estado en oposición a vuestras posiciones, cómo defenderían lo que entonces hicieron, ¿no? Pero sobre todo me parece desolador y muy triste, y tu discurso, en fin, me produce todavía más tristeza, ¿no? Porque parece que estás en antipolítica y no sé, en que esto no tiene arreglo, y la desmoralización, abundando más en la desmoralización de la izquierda a la izquierda. No. Pues perdóname si mi discurso
porque al contrario, lo que estamos todavía, y ahí estuvo nuestro compañero y camarada también, él desde el Consejo, nosotros desde fuera, el compañero, mira, ahí tenemos a un compañero de la CGT, otros compañeros de comisiones también, y mucha gente que incluso no está sindicada, y seguimos peleando por ese tema, pero las cosas hay que decirlas con su nombre. Yo creo que es eso lo primero que tenemos que hacer, y esta es la realidad con la que nos encontramos. La realidad es que ahora mismo hay una desmotivación y nos encontramos con que hemos perdido, yo pienso que hemos perdido, sí es verdad, una oportunidad histórica. Hemos perdido una oportunidad histórica porque teniendo un gobierno de coalición que teóricamente, por lo menos desde mi óptica o de lo que yo pienso, debería pensar con esta mirada, por lo menos en el caso de Radio Televisión Española, no te digo, y otros ámbitos tendrían su debate, en el caso de Radio Televisión Española no se hizo. Y en el caso concretamente de Comisiones Obreras solo te puedo decir una cosa. Mira, hace un año y medio, aproximadamente, corregirme, año y medio, se me van los tiempos, año y medio, hubo convocada la que iba a ser la penúltima, la última movilización de masas que se pretendía ser de masas contra la externalización. En ese momento se pacta, Izquierda Unida, Comisiones Obreras en las alturas, pactan la gobernanza con José Pablo. Ojo, sin contraprestación y sin criticar. En ese momento entra una persona que era de Comisiones Obreras, Roberto Laquidain, pasa a ser el segundo de Radio Televisión Española. Por cierto, Roberto Laquidain, que antes estuvo en el Consejo de Administración, que se opuso a las tesis de Meden y que fue uno de los que apoyaron el motín contra la presidenta Elena Sánchez. Ese, precisamente, además por eso, el presidente lo coloca de segundo. En ese momento, el sindicato desconvoca las movilizaciones contra la externalización. Los militantes de base, porque yo he sido delegado sindical, ahora mismo solamente soy un simple afiliado, dijimos, ¿esto qué es? Tú tienes que ser coherente, volvemos a la palabra. Dijimos una cosa, ¿ha cambiado algo? ¿Se ha dicho algo a las masas trabajadoras de que el presidente públicamente iba a parar la externalización? Ni se dijo, ni se hizo, ni se está haciendo. ¿Por qué Comisiones Obreras acepta ese tema? Sencillamente por una política que yo pienso que es desafortunada y que yo no comparto, y es a la gobernanza de José Pablo ni un tipo de impedimento. Ni un tipo de impedimento. Yo creo que tenemos que ser, nos puede gustar un gobierno de coalición, a mí el primero que me gusta un gobierno de coalición, yo no voy a dar carne a la derecha para que gobierne la derecha, pero precisamente por eso tenemos que ser críticos y el gobierno de coalición no vale cualquier cosa del gobierno de coalición, no nos vale cualquier cosa, porque entonces le estamos dejando terreno perfecto para que abonen los que no queremos que vengan. Pienso yo, este es mi punto de vista. Más. En un momento de la historia, el PP te propuso la presidencia del Consejo y tú renunciaste. ¿Te gustaría contar un poco de detalles de lo que ocurrió en aquel momento? Pues mira, es muy sencillo. Cuando se produce todo el debate, una vez destituida Elena Sánchez para el nombramiento o no de Concepción Cascajosa, que era la única baza que le quedaba al PSOE en el Consejo de Administración, el PP, que había cometido el tremendo error de votar a favor de la destitución de Elena Sánchez, se da cuenta de lo que ha hecho. Y en su desesperación para impedir que la que quedaba del PSOE sea la presidenta interina, propone dos cosas. La primera, volver a nombrar a Elena Sánchez, porque en aquel momento los 3 votos del PP, el de Elena Sánchez y el mío, eran 5, que era la mayoría absoluta, y decidíamos. Y nos proponen volver a nombrar a Elena Sánchez. Y cuando decimos que no, me proponen directamente nombrarme a mí presidente. Hombre, hubiera sido, yo me imaginaba el titular de ABC al día siguiente, ¿no? El motor de Mundo Obrero, presidente de Radio Televisión Española con los votos del PP. Bueno, era una barbaridad y dijimos que no, claro que no. Probablemente hubiera sido una elección contra la soberbia de la Moncloa, ¿no? Pero hubiera sido una auténtica barbaridad, ¿no? Yo no tuve ninguna duda a la hora de decir que no lo aceptaba, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, fue así.
hubo una segunda oportunidad donde, aquí a lo mejor no estamos de acuerdo, pero hubo una segunda oportunidad. No, cuando la Moncloa pierde la mayoría en el Consejo de Administración, los 5 votos, 3 del PP, Elena Sánchez y mi voto, podían haber aprobado la destitución de Cascajosa y el nombramiento de una presidencia por turnos, 3 o 6 meses, empezando por el consejero de mayor edad, que era Ramón Colón, pero el segundo era yo, o sea que me hubiera tocado también la presidencia por ese procedimiento, ¿no? Y hubiéramos tenido por primera vez en la historia de Radio Televisión Española un presidente comunista, del Partido Comunista, y sobre todo un presidente coherente con un programa que estaba dentro del programa que las masas trabajadoras de Radio Televisión Española habían defendido. Por eso, yo siempre lo digo, se conspiró, bueno, ya lo vivió, se conspiró de una forma Cascajosa, prolongó, ¿no? ¿Cuántas veces? 2, 3 veces. Sí. Para evitar que él fuera el presidente. El PSOE impidió, esto se puede decir así, el PSOE y un consejero, Roberto Laquidain, hoy el segundo de Radio Televisión Española, impidieron que José Manuel Martín Méndez fuera presidente de Radio Televisión Española. Yo no hubiera aceptado ninguno de los dos casos, ¿eh? Me queda muy claro. Bueno. Es absolutamente cierto. Y se acabó. Y de otra manera también ocurre con la Izquierda Unida. Está desapareciendo el jefe de Izquierda Unida. En fin, hay que actuar. Porque la burocracia ha tomado y ha secuestrado todo. Y es mirar la pantalla y no actuar. ¿No? Y es que salir a la calle y actuar. Y es una realidad. Es así lo que está ocurriendo. Y tenemos que actuar. Total. Para que no desaparezca Izquierda Unida, comisiones. Lo que está ocurriendo ahora, comparado con lo que ocurría hace 40 años cuando eran ilegales, no tiene nada que ver. Perdonadme que tengo muchas cosas en la cabeza y a ver si soy capaz de expresarlas, que más allá de las luchas intestinas, de cómo sindicatos, la acción de sindicatos entre sí, con los distintos partidos políticos y de la trayectoria de Radio Televisión Española ahora, de que todo el mundo conspira contra ella, pregunto más allá. Y como el lenguaje, las palabras no son inocentes, desde hace ya muchos años consumimos televisión. Dándose el hecho de que ahora todos tienden más a las redes sociales y a los medios, TikTok, lo que sea, que todos los medios se están volcando para ahí, ¿qué futuro auguras tú, José Manuel, en concreto, a los medios públicos, a la televisión pública, a la radio pública? Pues mira, te voy a leer lo que decía El País cuando se aprobó el ERE de Zapatero en el 2007. No es otra cosa, porque esa ya la he leído, si te parece suficientemente sustancial. Pero los demás no. Hace 18 años. El País decía: el gobierno de Zapatero ha mostrado decisión para enfrentarse a un ajuste laboral inapelable. Es muy difícil explicar por qué un ajuste tan lógico, la eliminación de la mitad de la plantilla, se ha demorado durante tanto tiempo. Todas las opciones deben ser analizadas, incluyendo la privatización total o parcial de Radio Televisión Española. Si lo dice El País, así será. Pues que el propio país y sus medios también están en decadencia. Digo decadencia en cuanto a ingresos comerciales, en cuanto a audiencias, aunque sea uno de los más potentes, pero ¿hacia dónde nos conduce todo esto? Yo creo que vamos a ver, una de las cosas peores que hicieron primero Zapatero y luego los dos gobiernos de coalición fue la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la que se promete al principio lo que luego no se garantiza, que es, la ley dice que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a tener una triple oferta: el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales. Los 3 tercios famosos que en las mejores leyes de América Latina, que luego las han destrozado, empezando por la de Argentina, establecían que las licencias se repartieran no por el gobierno, sino por una autoridad independiente y en 3 tercios.
un tercio para el servicio público, un tercio para los negocios audiovisuales, un tercio para las iniciativas sociales. Las iniciativas sociales son las emisiones de radio y televisión sin ánimo de lucro, de manera que un sindicato o una potente ONG pueda tener una emisora de radio o de televisión. Bueno, eso nunca se ha hecho. Y la Ley General de la Comunicación Audiovisual, hecha por el PSOE y reformada por el Gobierno de coalición, le entrega el 75% del espacio audiovisual a las iniciativas comerciales y elimina las sociales, porque se habló de un reglamento que nunca se hizo, y le deja en un 25% aproximadamente al servicio público. Si ha reducido la plantilla de Radio y Televisión Española, si le dejas un 25% nada más de pelea en la audiencia, si no tiene un presupuesto suficiente, si hace los programas con productoras externas, es como si se estuviera anunciando la muerte por evaporación del servicio público. Y encima la izquierda no defiende lo contrario. Porque claro, si se hicieron mareas en defensa de la educación pública o de la sanidad pública, y hay un debate importante sobre la situación que tiene ahora la justicia, y tanto en las fuerzas de seguridad, pero en la información nunca. Es decir, los servicios públicos esenciales son 5: educación, sanidad, justicia, seguridad e información. Sí, hablabas del mito, ¿no? Por 4 se pelean, por el 5º nunca se ha peleado, porque la izquierda nunca ha puesto la comunicación como un elemento de pelea. Si tú repasas los programas electorales, primero del PC y luego de Izquierda Unida, la comunicación y la cultura aparecen en la última página, en el último capítulo, aparte en 2 o 3 párrafos nada más. Lo que dices del mito de la supuesta aportación fundamental de los medios, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien más se anima o si no nos vamos encantados de habernos conocido? Sí, yo quería preguntarte, es exceso de elegancia, pero no has comentado de nada qué es lo que hay ahora como consejo de... Es decir, a diferencia de un consejo en el que de alguna manera erais voluntaristas o poco menos, y ahora están unos consejeros a razón de 7.000 pavos al mes, más o menos, y encima pagados por quien paga. Por tanto, ¿qué independencia puede tener el consejo? En el consejo en el que éramos beligerantes e insumisos cobrábamos 750 euros por dietas al mes por las reuniones. Los 15 que hay ahora, que son 4 del PP, 5 del PSOE, 2 de Sumar y luego otro de Podemos, PNV, Esquerra y Junts, ¿no? Cobran 80-90.000 pavos al año. Les han quitado todas las competencias fundamentales, no pueden decidir ni la programación, ni la alta dirección, ni los contratos con las productoras externas, ni la política de personal. Luego no tienen sobre qué actuar. Entonces, digamos, aprobaron el decretazo. Todos los que apoyaron el decretazo tienen un consejero o 2 en el nuevo consejo de 15 miembros, están bien pagados, no tienen competencias, por lo tanto no se van a agotar, porque si quieren no pueden porque no tienen competencias, y si se resignan pues igual. O sea, el consejo de administración actual no tiene competencias. Es la primera vez que se produce eso, ¿no? Y un tema que no tiene que ver tanto con el tema interno, porque yo lo desconozco por completo. ¿Qué podría pasar si vienen los de la motosierra por la derecha respecto al tema de la nueva elección del Consejo y la privatización? ¿Es inminente? No qué podría pasar, qué va a pasar. Te estoy preguntando eso. ¿Qué va a pasar internamente? Yo no lo sé. Pues habrá un decretazo igual que el del gobierno de coalición, pero a la inversa. Y entonces se hará un nuevo consejo de administración con mayoría de PP y Vox. Se seguirán contratando los programas a productoras externas. Pero de las suyas.
Sí, la ideología va a cambiar, pero mi pregunta es concreta. ¿Se va a privatizar? Sí. No. No, pero No, estoy hablando de una cosa muy mira, concreta. el PP... Con este poder al derecho ultraderecha, ¿se puede privatizar Televisión Española? Vamos a ver. Pregunta. La Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue iniciada por Zapatero y reformada por el Gobierno de coalición, incluye un apartado respecto a las televisiones de las comunidades autónomas, que es la doctrina del PP. La doctrina del PP dice, y lo dice la Ley General de Comunicación Audiovisual, que cada comunidad autónoma puede tener servicio público, ejercerlo directamente la gestión, externalizar la gestión, privatizarlo o simplemente no tener. En la mayoría de las comunidades autónomas es el gobierno de turno quien controla. El PP en Galicia y en Andalucía, el PNV en el País Vasco, los independentistas en Cataluña, el PSOE en Castilla-La Mancha, y en Castilla y León no hay servicio público. Hay solo emisoras comerciales, pero financiadas con dinero de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ese modelo es el del PP. Lo que pasa es que todavía no se han dado las circunstancias en las que el PP pueda defender directa y públicamente la privatización de Radio y Televisión Española. Puede llegar la situación, pero en estos momentos no. Y, de hecho, al PP le conviene mucho más mantener la radiotelevisión concertada de estos momentos, que es la televisión supuestamente pública, financiada con dinero público para hacer negocios las productoras de sus amigos y mantener la apariencia del servicio público, porque entre otras cosas se da la tremenda paradoja de que la Unión Europea teóricamente garantiza que haya servicio público, pero al mismo tiempo deja en manos de cada gobierno cómo organizarla. Es decir, eliminar el servicio público iría en contra de la doctrina de la Unión Europea y en contra del reglamento del Parlamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Pero como se deja en manos de cada gobierno cómo hacerlo, tú puedes tener servicio público, cumplir formalmente con las apariencias y tener un servicio público que tenga poca plantilla, ninguna capacidad de producción, que sea como dicen los técnicos en Radio y Televisión Española, nos convertimos en un poste de emisión, donde hay una pequeña plantilla de guardia y emitimos lo que producen otros. Vale. Repetidores. Sí. Tú. Yo estoy intentando, hace 2 o 3 años, entrar con un proyecto en Televisión Española. Y me derivan a una productora privada. Claro. Potente, porque yo afirmo como productora, pero no soy privada. Es decir, yo no soy potente. Si llevas un proyecto a Televisión Española, te dirán que vengas acompañada de una productora. Una productora grande con unas cuentas de millones para aceptarte el proyecto, para hacerlo en la televisión pública. Sí. O sea, todo camuflado. Te cuento una cosa. Así es. Los creadores de contenidos de la casa, los creadores de contenido, tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema. Sí, dentro de la casa. No. Yo voy a presentar Mis Pasiones del Prado, por ejemplo. Presentas un proyecto y te dicen yo no que tengo un una sitio. productora. En todo caso, cuando se dice, no, vete con una productora y luego vuelves. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando, José lo ha dicho, modelo concertado, modelo Ayuso. Esto es el modelo capital público, todo lo que se puede, la gestión privada y negocio privado. Porque movemos, ¿sabéis? Nosotros, él decía, en toda la externalización el año pasado gastamos 690 millones de euros. No todo es producción. Producción es aproximadamente 400 y pico, que por cierto estamos pidiendo desde hace mucho tiempo una auditoría ciudadana para que se aclaren exactamente las cuentas y no las tenemos. Pero fijaros la cantidad, lo jugoso que son Radio y Televisión Española para los contratos privados. Es decir, multinacionales como Sein Iberia o como otras facturan cientos de millones a Radio y Televisión Española en muy pocos años. Es increíble. Entonces tú tienes ese problema, pero es que lo tenemos dentro de los creadores. Te empezaba a preguntar a ti si conocías. Es increíble. Porque es lo que activamente se decía, porque Dios lo ha querido. Ahora esto es lo que hay. Total, es que esto es lo que hay, pues actuemos para cambiarlo. Claro, ese es el tema. Y no nos resignamos. ¿Alguien más? Es increíble. Sí, tú.
Bueno, asumo la ingenuidad de la pregunta como espectador. Creo que aquí hay mucha gente del medio y le va a parecer infantil mi pregunta. En estos 70 años de la existencia de la televisión española, ¿ha habido algún periodo, y no quiero hablar que a lo mejor en la época del franquismo pues se tuviera en cuenta, ¿ha habido algún periodo que la televisión tuviera un proyecto cultural y educativo de las masas? Es decir, porque ahora lo que vemos es que hay una competencia brutal, descarada, por competir por la audiencia, a costa, por supuesto, del dinero público y, por supuesto, haciendo descender los niveles de, no sé, de calidad o de compostura, con tal de tener contentas a esas masas consumidoras de televisión. Es decir, ¿ha habido algún proyecto cultural? Por favor, asumo la ingenuidad de la pregunta. La respuesta es muy fácil, nunca. Es decir, no ha habido nunca un proyecto educativo y cultural. Lo que pasa es que eso abre otro debate que está sin resolver, y es la famosa frase de siempre de que los medios de comunicación están hechos para informar... Educar y entretener. Eso es, informar, educar y entretener. Bueno, yo creo que la radio y la televisión no están hechos para educar, es como si las librerías tuvieran que enseñarnos a leer. Es decir, la radio y la televisión no están para educar. Lo que educa es si entre los contenidos informativos o culturales se crea una emisión inteligente que haga pensar a la gente. Es decir, lo fundamental en la radio y la televisión es la información, y la información solamente sirve cuando se convierte en conocimiento, porque te da argumentos para poder tener una opinión, para tener una opinión crítica, y que para que los medios de comunicación puedan ser controlados por los ciudadanos, sino los ciudadanos por los medios de comunicación. Pero la respuesta a tu pregunta es que nunca, ¿no? No ha habido. No, me refería no ya a los aspectos culturales o educativos, sino de crear una conciencia crítica. Es decir, por ejemplo, la sobreabundancia de programas de fauna en todas las cadenas, y concretamente en televisión. Y sin embargo, sabéis que ciertas películas o ciertos programas con alto interés y sobre todo sentido crítico se emiten a horas absolutamente festivas, ¿no? Cuando muchas veces se habla de la irracionalidad de los horarios españoles, pues es absolutamente improbable que se emitan programas de mucho interés a horas inasequibles para la gente que tiene que levantarse pronto. Pero ahora los horarios no son un problema, porque tú puedes ver la programación cuando quieras. Es decir, ahora mismo el 90% de la audiencia hace su propia programación. Tú tienes en la web de Televisión Española los programas y puedes ver el que quieras a la hora que quieras. Es decir, si ahora no se ven los programas buenos es porque la gente no quiere, no porque el horario. Ahora no, el horario no es un argumento con las nuevas tecnologías. ¿Alguien más sabía? Sí. ¿Qué se puede decir del boicot internacional a cualquier tipo de información? Por ejemplo, guerra de Ucrania. El pueblo español lleva 3 años sin saber lo que pasa en Ucrania. Por ejemplo, ¿quién impone ese boicot? La Unión Europea, me imagino. Ese boicot es internacional. Ese es un problema más complicado. Es un problema más complicado vinculado con que informarse necesita tiempo, voluntad y dinero. Si tú ahora mismo, si quieres informarte, tienes acceso a los medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, y encontrarás quien te cuente lo que te interesa. Pero para eso te tiene que interesar, tienes la voluntad de buscarlo y tienes que encontrarlo, y en algunos casos pagarlo, ¿no? Pero lo tienes. O sea, el problema es de la audiencia, que es cada vez más autista, es decir, que no escoge un medio para compararlo con otro y tener una opinión que le dé conocimiento y tener una actitud crítica, sino que busca directamente el medio que le dice lo que él ya piensa de antemano. El ejemplo y se retroalimenta. Es en la televisión, el ejemplo que ha puesto el compañero. En la televisión hay una uniformidad en lo de la guerra de Ucrania. Uniformidad de los 100 y pico de Movistar, por ejemplo, todos los 400 canales opinan lo mismo en ese aspecto.
Sí. Y esto, yo he entendido así la pregunta, Sí, no, eso sí. ¿quién ejerce eso? Y porque Radio Televisión Española también lo hace. En los negocios audiovisuales, los dueños, y en el servicio público, los dueños temporales según cada gobierno que dirige emisora, y evidentemente ni con el gobierno del PP ni con los gobiernos del PSOE hemos tenido una auténtica promoción de informaciones de calidad, y la información internacional es cada vez peor porque es muy cara y cada vez se invierte menos en ello. Y hay intereses también, ¿no? Para que sea una determinada... Bueno, hay una agenda setting y hay una agenda de contenidos. El proyecto es un proyecto en sí, ¿no? ¿Me permites para contestar una cosa? A lo mejor esto nunca, José y yo de esto no hemos hablado. Yo creo que a lo largo de la historia de televisión española, de la historia de la democracia, ha habido burbujas de libertad. ¿Habéis visto la exposición de Maruja Mayo en el Reina Sofía? Bueno, os la aconsejo, está muy bien. Entre otras cosas, hay un vídeo que entrevistan a Maruja Mayo. Es un vídeo que hace Chamorro en la Edad de Oro, Televisión Española. Y donde ella, entre otras cosas, dice: yo soy marxista, no soy comunista. Supongo que estaría un poco ya también hasta la nariz de alguna forma de organización, pero lo dice tal cual: yo soy marxista, no comunista. Bueno, quiero decir, esa entrevista con esa libertad, ojo, ahora, a ver, es decir, no la tenemos en este momento, no la tenemos en este momento, pero sí la hubo en algún momento. Hubo de esas circunstancias donde los planetas se juntan. Hay que dar una imagen, esta es mi opinión, hay que dar una imagen de que la democracia y la transición está funcionando, y en paralelo a lo que está contando Martín Medem en el libro, hay una serie de huecos que quedan donde Lolo Rico hace La Brujería, hace La Bola de Cristal, ¿no? Que es un programa evidentemente anticapitalista, ¿no? Que era una locura, que hoy sería impensable, casi pensarlo. Tenemos que comprarle a Nickelodeon Bob Esponja, que algo tira por ahí ciertas cosas si hiciéramos un tratamiento, digamos, simbólico del tema. Pero nosotros no somos capaces de hacer eso. No hacemos aquellos documentales que había. ¿Por qué sale una Lolo Rico? ¿Por qué aparece ahí? O otros productores, creadores de contenidos. Porque hay huecos. En ese momento se quedan huecos. Lo que ocurre es que esos huecos, en la etapa del felipismo y después de la aznalidad, como dice Medem, se van cerrando. Hasta el momento de que ahora mismo ocurre lo que estábamos comentando. Si quieres plantear una cosa, un proyecto de alguien, no hace falta que sea marxista, un creativo de la casa o una creativa de la casa, lo primero que le dicen es: vete con una productora, si ellos te lo aceptan, dinero, vuelves para acá y ya verán, como decimos en Valencia, ya veremos. Esta es la realidad. En este proyecto no es absolutamente revolucionario, porque denuncia todo lo que es la violencia estructural. O sea, que es un proyecto que más que no es una sinfonía, dulzura, no, es combativo y denunciando la realidad mundial del móvil. Bueno, pues muchas gracias.